vagando y Dios está llamando a través del Evangelio con una voz de amor para toda la gente. Y muchas veces perdemos mucho el tiempo de nuestras vidas vagando. Dice el himno: tú que andas errando, ¿verdad? Tú que andas vagando, ven, dice. Es un llamamiento como siempre. Estamos estudiando el libro de los Gálatas, que es una carta que escribió el apóstol Pablo allá hacia el año 54 después de Cristo, en la cual trata todo el libro, toda la carta a los Gálatas trata de un solo problema. El problema de que el evangelio que enseñó Cristo y que enseñaron los apóstoles, había hermanos que ya lo estaban corrompiendo. Y eso, voy por mi agua, y eso en tiempo de los apóstoles, estando el apóstol Pablo en vida. Y ya había quienes estaban corrompiendo el evangelio. Esa ha sido la historia de la iglesia por 2000 años. Por 2000 años han aparecido líderes que han buscado corromper, y lo han logrado en algunas áreas, el evangelio, arrastrando tras sí a mucha gente. Ese problema no es nuevo. Es un problema que aparece desde el tiempo de los apóstoles. Son las llamadas herejías que se infiltraron y arrastraron a mucha gente. El apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas combatiendo una de esas herejías, porque hay muchas herejías que han surgido en 2000 años y que han arrastrado multitudes de gente dentro de las denominaciones, desgraciadamente creyendo ellos sinceramente que están en la iglesia verdadera, o que su líder realmente es alguien designado por Dios, o que lo que enseñan es realmente palabra de Dios. El apóstol Pablo, si vamos nosotros al libro de los Gálatas, que leíamos hace 15 días, el apóstol Pablo toca el tema de una manera muy contundente cuando les dice en el capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, son 3 versículos, 6, 7 y 8, 3 versículos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. El apóstol Pablo, cuando ya lee uno toda la carta a los Gálatas, vemos que está hablando precisamente de hermanos en Cristo, que son gente que conoce las Escrituras, gente que conoce la Biblia, pero que está desviando las enseñanzas y está enseñando un evangelio diferente. Un evangelio que no fue el que predicó el Señor Jesucristo y que no fue el que predicaron los apóstoles. Eso es muy importante, porque el apóstol Pablo hace anuncio aquí, dice, hay un solo evangelio. Cuando uno ve el mundo religioso de hoy en día, ve que hay muchas y muy diferentes doctrinas, muchas enseñanzas, y muchas enseñanzas que definitivamente no corresponden con el evangelio que predicó Cristo, ni el que predicó sus apóstoles. Y algunos lo hacen encubiertamente, torciendo las Escrituras, y otros lo hacen descaradamente, diciendo que no ocupan la Biblia para sus enseñanzas. Así tenemos quienes hablan de que son ellos
reciben una inspiración de parte de Dios actual. Así que lo que dice la Biblia, dicen ellos, es palabra muerta. Porque hay un texto de Pablo que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces dice, esto que tú utilizas, la Biblia, es letra. Y dice Pablo que la letra mata. Entonces esto... Pero la realidad es que aquí encontramos en la Biblia la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Ahora, si nosotros tenemos un interés genuino en el Evangelio, ¿qué fuente tenemos para nosotros conocer realmente lo que enseñó Cristo y sus apóstoles? Lo que diga un líder religioso, lo que diga una denominación, lo que diga un libro de alguien que se dice profeta o profetiza. No. La única fuente que tenemos es las Sagradas Escrituras. Y esto está al alcance de todo mundo. Porque ahora hasta en los celulares la gente lo puede traer, descargar gratis. Si tiene su celular y hoy en día, ¿quién no quiere tener un celular? Hasta los niños. Y ahí lo puede descargar, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, el punto es que la invitación que hace Pablo, que está haciendo, es que nosotros prestemos atención a conocer y entender el Evangelio que predicaron Cristo y sus apóstoles. Uno platica a veces con gente de otras denominaciones, y les pregunta si conocen lo que enseñó las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Y cuando platica uno de ellos se ve que no lo conoce. Conocen los ritos de su denominación, conocen la doctrina de su denominación, pero no conocen lo que enseñó Cristo y sus apóstoles. Entonces el punto es que Pablo está combatiendo algo que se había introducido ya en las iglesias que llama de Galacia. Ya se había introducido esta doctrina y él escribe esta carta. Por ahí hay un mapa que tengo. Esta zona de Galacia se encuentra en lo que hoy es Turquía. Mira. Lo que hoy es Turquía. Y cuando lo vemos un poquito más adelante, vemos que esa parte de Turquía, acá está Europa, y aquí está esta partecita que es Galacia. Ahí en Galacia, que es una provincia, ahí había varias iglesias donde predicó el apóstol Pablo. Ahí cerca está Listra, Derbe, Antioquía y Pisidia, y hay varias, lo que es aquí Galacia, aquí dice Galacia, en esta zona, varias iglesias, no es una sola, varias iglesias fueron contaminadas por un evangelio diferente, por una doctrina diferente. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas buscando combatir esa doctrina. Los líderes religiosos son muy poderosos. Cuando un líder se apodera de la mente de los feligreses, los puede llevar a hacer lo que quiera, porque se produce el fanatismo religioso por un líder religioso. Inclusive se ha asesinado en nombre de ese líder religioso. Se han cometido crímenes. La gente obedece a un líder religioso y puede hacer cosas terribles, alejadas totalmente del Evangelio. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos el Evangelio de Cristo y sus apóstoles. Si usted es visitante, lo invitamos a que se acerque a conocer el Evangelio que predicó Cristo y sus apóstoles y compárelo con lo que enseñan los líderes.
Usted mismo, tenemos inteligencia, Dios nos dio inteligencia. Tenemos criterio como para poder analizar el Evangelio y compararlo con las enseñanzas de los diferentes líderes religiosos. A ver si eso es lo que enseñó Cristo y sus apóstoles. Eso nos sirve de tamiz, de comparación. El apóstol Pablo enfrentó grandes luchas contra estos hermanos que buscaban ellos introducir por todas las iglesias la enseñanza. Para ellos era una enseñanza básica, que había que guardar la ley de Moisés y que había que circuncidar a todos los que entraran a la iglesia. Y guardando la ley de Moisés eran fariseos. Entonces ese era el problema, las iglesias que se llamaban judaizantes. El problema básicamente era eso. Los que ingresaban a la iglesia tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Si eso hubiera persistido, a todos los varones que nacimos cristianos hoy nos tenían que practicar esa cirugía de la circuncisión, obligadamente. Y estábamos obligados a guardar la ley de Moisés con la abstención de alimentos, los ritos, los sacrificios y todo lo demás. Cosa que el Señor acabó, y es lo que el apóstol Pablo combate en la carta, que volverse al Antiguo Testamento y traer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento era desligarse de Cristo. Aquí lo puse en de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Es un resumen de la carta, ¿sí? Hoy en día existen muchas iglesias judaizantes que quieren hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿conocen alguna congregación que todavía guarde el sábado? Sí, claro, y no nomás adventistas, hay otras también. Eso es de la antigua ley, del Antiguo Testamento, y lo quieren imponer en la iglesia. Es otro evangelio. No tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el apóstol Pablo, sus enseñanzas. ¿Conocen también alguna denominación que prohíba la ingesta de ciertos alimentos que estén prohibidos como contaminados? La misma adventista, ¿verdad? Y otras también. La iglesia israelita también prohíbe eso. Son todos sucesos del Antiguo Testamento. ¿Conocen iglesias o denominaciones, más bien dicho, que traigan en la adoración instrumentos musicales? Muchas, yo creo que casi todas. Debo decirles, si ustedes consultan la historia, por 1000 años, fíjense bien, por 1000 años la Iglesia Católica no utilizó ningún instrumento musical, por 1000 años. Fue hacia el año 1000 cuando introducen el primer órgano, con gran oposición de muchos de los obispos católicos. Pero triunfaron los que impusieron el órgano, y cuando con Lutero se separan los llamados protestantes de la Iglesia Católica, se llevan con ellos muchos de los hábitos ya de la Iglesia Católica, entre ellos la adoración con instrumentos musicales. Y la adoración con instrumentos musicales es parte del Antiguo Testamento, porque nunca aparece en el Nuevo Testamento en la adoración de Cristo y sus apóstoles. Y puedo seguir enumerando muchas prácticas. El diezmo. ¿Conocen iglesias que pidan el diezmo? La mayoría. Y eso es del Antiguo Testamento. Hermana Marisol. La adoración a los ídolos, imágenes. La adoración, bueno, no es del Antiguo Testamento, porque los judíos del Antiguo Testamento no adoraban imágenes, sino que eso es la idolatría, ¿sí? Eso es lo que se ha traído. Ocurrió otro fenómeno, no solo del Antiguo Testamento, sino que a los países en que, sobre todo la Iglesia Católica, llevaba
la religión católica adoptaba las costumbres de los pueblos indígenas que no conocían nada del Evangelio, por ejemplo aquí en nuestro México, y lo fusionaron con el catolicismo. ¿Conocen alguna práctica mexicana que no sea de los católicos, sino que se fusionó y se incorporó dentro del catolicismo? ¿Sí, Liz? Bueno, justamente la semana pasada hablaba yo con dos de mis pasantes y justamente les comentaba que esa práctica del Día de Muertos fue una fusión de las prácticas indígenas que tienen que ver con el espiritismo y el culto a los muertos con lo que viene a ser el catolicismo. ¿Por qué? Porque quieren que el pueblo acepte esa religión y entonces el catolicismo acepta sus prácticas y los indígenas adoptan el catolicismo y es una fusión. Y les dije, a ver, ¿en qué otro país celebran Día de Muertos pero son católicos? Por ejemplo, si te vas a, no sé, Estados Unidos o a Rusia. España, un católico no festeja Día de Muertos, eso es de aquí, y se quedaron sorprendidas. Sí, es cierto, le digo, es que es eso, es una mezcla. sí, entonces hay muchas, eso es paganismo, ¿sí? El culto, el guardar el Día de Muertos es netamente mexica, es netamente indígena, ¿sí? Las danzas en las peregrinaciones que se hacen, pues hasta va vestido de indígenas, no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo y los apóstoles, nada que ver. Nos sorprendemos porque aquí vivimos y lo hemos visto desde niños y nos parece natural, pero por ejemplo, si tú vas a España y les hablas si celebran ellos el Día de Muertos, y si hacen un altar de muertos, y si le ponen veladoras, pues se van a quedar, ¿cómo que tú haces eso? Si eso es paganismo, te lo voy a decir de católico a católico, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una práctica cultural, eso se llama sincretismo. Agarrar de las prácticas indígenas y meterlas al catolicismo, pero ya no es el evangelio que enseñó Pablo y los apóstoles, ya no es otro evangelio. Hay dos manos levantadas, Benito y luego Liz. Hermano, como también cuando sacan el Santito para que lluevan, ya traen esa idea que les meten los Sí, claro. notes a la gente para engañarlos. Sí, esa idea la practicaban con los dioses desde la antigua Grecia, ¿sí? Para pedir a las divinidades, sí. Se mezcló muchas cosas paganas, se mezclaron para tener una mayor aceptación, ¿sí? Para eso se mezclaron muchas cosas que pueden ustedes encontrar, ¿sí? Liz. Bueno, ahorita que dices cultural, también el problema es que se promueven todas estas prácticas como parte de la cultura y tradiciones que se deben de fomentar, incluso en las escuelas, y mantenerlas, porque es nuestra cultura y tradición, cuando por parte de nuestra religión, en realidad estamos ofendiendo a Dios. Sí, porque realmente es algo religioso, es el espiritismo. Sí, el culto a los muertos es espiritismo, ¿sí? El pedirle a los muertos, todo eso es espiritismo. El apóstol Pablo, Cristo y los apóstoles nunca enseñaron eso, es otro evangelio, son enseñanzas ajenas, ¿Noemí? Últimamente he visto videos de gente que viene de México o se les ha filmado como estas tradiciones de los mexicanos y ya están a otro nivel. Hay mucho dinero ahí de por medio porque los trajes que llevan son demasiado llamativos, hasta con luces, prende y apaga en el cuerpo semidesnudo, y hay mucha gente para el desfile
que está tan encantado y emocionado. Sí, así es. Son prácticas. Hermana Guilla levantó la mano. Sí, hermano, como la práctica que hacen del Vía Crucis y que le nombran de la Semana Santa. Nosotros Bueno, todos son prácticas sí. Que se agregaron, no indígenas, sino que se fueron añadiendo, ¿verdad? Sí, Eunice. Pues aquí entraría mucho ese interés por absorber a las masas, el hecho de tener santos y vírgenes de tez negra, De la localidad. Sí, de la localidad. Y que se parezca. Sí, el Cristo negro, ¿verdad? Está el Cristo negro, para que sea adaptado a quienes tienen la piel negra, el Cristo moreno para nosotros los morenos, el Cristo blanco para los blancos, ¿verdad? Son prácticas que se buscó siempre lograr el marketing, la aceptación, ¿sí? Pero ya no es el Evangelio de Cristo y los apóstoles. Ya son cambios que hubo. Por ejemplo, el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, que le impuso por 1000 años igual, los sacerdotes católicos eran casados. Por 1000 años. Tenían esposa y tenían hijos. Y qué bueno, porque eso es lo natural. Pero hacia el año 1000, en un concilio, decidieron que los sacerdotes deberían ser célibes para ser sacerdotes. O sea, no deberían tener esposa ni tener relaciones para ser sacerdotes. Y entonces impusieron el celibato sacerdotal, y del año 1000 para acá viene impuesto el celibato sacerdotal. El problema ahí es que cuando tú platicas con la gente que sabe, no con el católico que no sabe, cuando tú platicas con un católico que sabe, que es un católico que conoce su religión, conoce su historia, tú platicas con él, te va a decir, es cierto, dice, en realidad no hay ahorita mismo ningún motivo bíblico para que no se permitiera que los sacerdotes volvieran a casarse y tener esposa. No hay ninguna razón. Es solo un acuerdo que hubo a nivel de la cúpula. Y hay muchos sacerdotes quisieran casarse. Hermana, ya la vi, ahorita le voy a dar la palabra. Muchos sacerdotes quisieran casarse. De hecho, muchos sacerdotes tienen mujer y tienen hijos. ¿Por qué? Porque por la naturaleza llama. ¿Sí? No puedes evitarlo. Entonces, tiene que ver con que se impuso otro evangelio. Podemos decir prácticas y prácticas y prácticas, no nomás de la Iglesia Católica. Los testigos de Jehová impusieron que no se hicieran transfusiones de sangre. Nada tiene que ver con el evangelio de Cristo, es una imposición, ¿sí? Los mormones impusieron el matrimonio celestial, que tú te casas y vas a estar casado también por toda la eternidad. Y impusieron que cuando tú mueres y vas a ser un dios, te vas a convertir en un dios. Esa es la doctrina mormona, ¿sí? Todo eso vemos un cúmulo, hermanos, que podría yo decirle que son miles de enseñanzas prácticas que se han introducido. Y la única forma de nosotros poder saber qué es lo que enseñó Cristo y sus apóstoles es yendo a conocer qué enseñó Cristo y sus apóstoles. El evangelio salva, el evangelio libera, el evangelio te fortalece, el evangelio te da independencia de pensamiento, de emociones, pero tienes que conocerlo. Tienes que conocer qué enseñó Cristo y sus apóstoles. Ese es tu trabajo. Tienes la Biblia, tienes inteligencia, sabes leer, pues adelante. Ahí está, si es que hay interés espiritual. Ahora sí, hermana Josefina. Sí, hicieron el celibato para no pagar
Iglesia Católica no quería, por ejemplo, a las familias, asegurarlas cuando el sacerdote tuviera edad, ya jubilarlo y todo eso. Bueno, eso es uno de los motivos que pueden ser, pero todo esto nos habla de ello. Entonces el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, está tratando precisamente de ello. Todo el apóstol, fíjense ustedes, empieza el apóstol Pablo a defender él lo que vemos en el capítulo 1, capítulo 2, defiende él, si ustedes lo leen, no lo vamos a leer ahorita, defiende él que él es un apóstol, porque todos estos hermanos que traían esas doctrinas, que eran judíos, fariseos, que llevaban esa doctrina a los gentiles, los que no eran judíos, empezaron a decir que Pablo no era apóstol. Y entonces Pablo ahí defiende que él es apóstol, él sí es apóstol, nombrado por Cristo, él lo defiende. Pero curiosamente, vean ustedes, el apóstol, la herejía de que los gentiles guardaran la ley de Moisés, se metió tanto que ¿a quién creen que le pegó? Al apóstol Pedro. Le pegó al apóstol Pedro esa herejía. ¿Y a quién más? A otro de sus compañeros grandes, que era de Pablo, gran amigo y gran cristiano, muy conocido, que era Bernabé. Vamos a leer lo que sucedió para que veamos que las herejías impactan. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, eran cristianos, hermanos gentiles, quiere decir hermanos en Cristo que no eran de raza judía. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran judíos, fariseos, que enseñaban que todos se tenían que circuncidar, y si no estaban circuncidados los hermanos, no podían ni comer con ellos. Versículo 13. Pedro tenía miedo, fíjese, de ellos. Pedro tenía miedo. El que se decía papa tenía miedo. Que se dice que hoy que es papa, que fue papa, no lo fue, pero se dice. Tenía miedo de lo de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sabes? ¿Cómo le llama aquí Pablo a Pedro y a Bernabé? Le llama hipócritas. Dice: yo le resistí cara a cara, o sea, delante de todos. Le resistí cara a cara. Pablo regañó a Pedro. ¿Se imaginan a alguien regañando al Papa? Imposible, ¿verdad? Y en público. Pues Pablo aquí regaña a Pedro, y lo regaña porque no era Papa. Por eso lo puede regañar. ¿Sí? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjense ustedes, el Evangelio incluía el liberarse de la ley de Moisés y de las antiguas prácticas judías. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, porque Pedro, antes de que llegaran los que estaban enseñando esa herejía, vivía como los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que ya no guardaba el sábado, que comía sus chicharrones de puerco, que comía ostiones, que comía de todo,
porque la ley ya le había enseñado que todos los alimentos eran limpios. Entonces le dice Pablo, tú vives como los gentiles. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quería ahora obligar a los gentiles a que se hicieran como los judíos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, se refiere a la ley de Moisés, no a la ley de Cristo. Algunos han abusado de este texto y dicen, mire, no vamos a ser justificados por las obras, sino solo por la fe. Las obras no cuentan. No, las obras sí cuentan. Si usted hace mal o bien, sí cuenta. Lo que dice Pablo es, no somos justificados por las obras de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. Es lo que se está refiriendo. Pues ese es el pleito, ¿verdad? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Las obras de la ley de Moisés ya habían quedado atrás. ¿Cuáles eran esas obras? El diezmo, la circuncisión, sacrificio de animales, las mandas y un montón de... las fiestas, luna nueva, días de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, dice, nosotros no vamos a ser justificados por eso. Hay quienes hoy en día se quieren justificar por hacer mandas. Por cierto, ¿a alguien le tocó hacer mandas? Levante la mano que le ha tocado hacer mandas. ¿Sí? ¿A ti te tocó hacer mandas? ¿A ti? Noemí también. Noemí también. Me platicaba ayer que la llevaron vestida de Cora al Pichón, ¿verdad? A Marisol también. Pero dice aquí Pablo, no vamos a ser justificados por esas cosas, sino por la fe. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice. Nadie va a ser justificado. Por hacer mandas nadie va a ser justificado. Por la fe en Cristo. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es eso? Por eso Cristo ministro de pecado de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley de Moisés, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por los demás murió Cristo. Pablo está defendiendo que los judíos no se van a justificar, ni los gentiles, por guardar la ley de Moisés. Aún hoy en día se quiere en las iglesias judaizantes imponer en la adoración a Dios muchas cosas del Antiguo Testamento, justificarse por la ley de Moisés. Conocí a una amiga de la iglesia israelita, que era cristiana, pero su iglesia así se llama israelita, y me decía que las mujeres no podían entrar al templo, así le llamaba al lugar de reunión, los días que estuvieran en su periodo, porque estaban contaminadas. Eso es del Antiguo Testamento. No puedes traerlo acá al Nuevo Testamento. ¿Sí? Guardar el sábado de reposo, como día de reposo, de no trabajar. Desde el viernes que cae el sol hasta el sábado en que se cae el sol. Todas esas 24 horas. ¿Sí? El ayuno también del Antiguo Testamento. El ayuno es del Antiguo Testamento. Si alguien quiere ayunar, es libre de hacerlo, pero no lo impone el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Bueno, Pedro fue regañado por Pablo por portarse hipócritamente. Fíjese a dónde llega la herejía, ¿sí? Le influyó al gran Pedro, apóstol del Señor, le influyó porque llegaron aquellos los judaizantes, les tuvo miedo,
y se empezó a apartar de los hermanos gentiles. Solo comía con los que eran de raza judía y que guardaban la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces tenemos ahí eso. En conclusión, ya estamos terminando. El evangelio que Cristo y sus apóstoles enseñó debe luchar por mantenerse puro, y la única forma es conociendo. Lo que peleó el apóstol Pablo aquí fue que no hay otro evangelio, y que si alguno enseña otro evangelio, sea maldito. Ahora, ¿qué le pasará al que sigue otro evangelio? ¿Está exento? Pues es que dijo el Señor Jesucristo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. No tenemos disculpa hoy en día, porque tenemos al alcance las Sagradas Escrituras. Si no las tuviéramos al alcance, tendríamos disculpa. Es que no puedo conocer, nadie me ha predicado, pero todos tenemos la Biblia hoy en día. Hermana Silvia. Le quiero hacer una pregunta. ¿La palabra anatema y maldito es lo mismo? Sí, anatema quiere decir maldito. Es algo reprobado, es algo sucio. Anatema es una persona que está... Persona o cosas. O que tiene una creencia y se va para otra... se inclina a otra... Vamos diciendo, anatema quiere decir algo despreciado por Dios. Puede ser personas o cosas. Hay cosas, por ejemplo, los ídolos eran considerados anatema. Eran de piedra, pero eran anatema, despreciados por Dios. ¿Sí? Sí. Y luego se dice, si uno trae otro evangelio, sea anatema. Así es, o sea, es despreciado por Dios, está fuera de Dios, no está aprobado por Dios. Eso quiere decir, es maldecido por Dios. ¿Sí, Eunice? Que en realidad todo lo que está fuera de la enseñanza de Dios es maldito. Así es. O sea, a veces, pues a uno no le gusta predicar hacia la gente y decirle, es que tú eres maldito. ¿Por qué? Porque no, estás reprobado de parte Así de es. Dios. Suena muy fuerte. Suena muy fuerte, pero es la condición de Es la condición. Es la condición. Claro que el apóstol Pablo utilizaba la diplomacia cuando la tenía que utilizar. Le predica en Atenas y ve que está lleno de ídolos. Era anatema. Y le dijo, cuando les da el discurso, le dice: en todo veo que soy muy religiosos. Está usando la diplomacia. No le dijo, oh, bola de malditos. No le dijo eso. Bueno, pues es que está buscando que lo acepten, pero si tú llegas y les dices, ustedes todos son una bola de malditos, están maldecidos por Dios todos ustedes, pues no te van a escuchar. Pero Pablo, ¿qué les dice? Veo que todos ustedes son muy religiosos, porque veo que por donde quiera tienen ustedes santuarios a sus dioses, pero vi uno que decía al Dios no conocido. Eran tan idólatras que temían ofender a un Dios y pusieron ese por si a algunos dioses le pasaba, pues para que hubiera lugar para ese. Bueno, dice, al Dios no conocido, a ese es al que les vengo a predicar, de ese es el que les vengo a hablar. Es diferente, ¿verdad? A que le digas, oiga, ustedes todos son una bola de malditos, y si no me escuchan, se van a quemar en el infierno. O sea, Pablo está tratando la diplomacia porque ¿cómo quieres llegar al corazón de las personas? ¿Sí, hermano Benito? No, pues eso es lo que le iba a decir, que era muy diplomático, pues, para no ofenderlos. Sí, aunque a veces era muy duro y les decía sus verdades de frente, pero por lo menos iniciaba, hay que considerar la situación de la persona, pero llega el momento en que le tienes que decir las cosas. Llega el momento en que la verdad se tiene que decir. No por diplomacia le vas a ocultar la verdad del evangelio. Llega el momento en que se tienen que decir las cosas. Era muy sabio para... Sí, claro. ¿Sí, hermana Marisol? Sí, porque también dice, bueno, en un canto que dice que si no le hablaste a las personas de mí,
que él va a decir, Pues sí. También podemos decirles, como dice, diplomáticamente, pero es la verdad, como dice, lo que estoy diciendo. Es maldita la persona que no obedece el Evangelio, es la verdad, pero no decirlo así de esa manera, ¿verdad? Pues es que si tú logras que la persona lea la Biblia, la misma Biblia le va a decir, mira, lee aquí, ¿qué dice? ¿Qué entiendes? Y la persona saca sus conclusiones. O sea, no es tan difícil, que no soy yo, es lo que diga la Biblia. Y la persona lo puede leer, ¿sí? ¿Cómo dice? Y una figura muy hermosa para nosotros, muy significativa, es que Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Ese es, llevar todos los pecados así es, sobre sí. se hizo anatema. Ajá. Así es, es parte del Evangelio. Muy bien, hermanos, dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos por su atención.